Efraín, días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adriana, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Eric, buenos días. Buenos días. Javier, buenos días. Janet, buenos días. Buenos días, profe. Azucena, buenos días. Ok, vamos a continuar. Les voy a poner la presentación en lo que se incorporan sus compañeros. ¿Se ve la presentación? Sí, ya estoy, profe. Ok, gracias. Entonces vamos a continuar. Entonces, una vez que el alimento cae a través del esófago y al estómago, pues vamos a continuar con nuestro proceso de la digestión gástrica, el cual este estómago está conformado con 3 partes, propiamente, uno que se conoce como el fondo y el cuerpo. Y obviamente la entrada y la salida de este digestor va a estar conformado por el cardias, que une precisamente ese esófago con el estómago, y la parte que conecta con el intestino delgado, que es la siguiente porción de nuestro tubo digestivo, es el píloro. Entonces, de manera particular, estos esfínteres pues van a evitar, por una parte, que se regrese el alimento, que salga de ese alimento que cae al estómago, y ahí el píloro va a permitir la salida de la digestión del estómago, ¿sí? Entonces, de manera particular, este estómago está conformado por diferentes pliegues, ¿verdad?, que van a conformar precisamente esta estructura, y que una de las características que llega a presentar el estómago es que este fácilmente se puede distender, que de una otra manera esta extensión va a permitir un momento dado también controlar parte del proceso de la digestión, en la cual ya no va a permitir que se incorpore más alimento. Y esto a su vez es lo que va a permitir que ayude a parte de la digestión mecánica a través de movimientos peristálticos. De ahí que comúnmente luego les dicen que tienen manitas de estómago, porque pues obviamente todo lo que agarran lo destruyen, ¿no? Entonces, de manera particular, vemos que en esta estructura se van a presentar en la parte interna, en la zona de la mucosa, ciertas rugosidades que van a estar asociados a ciertas depresiones que van a dar origen a diferentes células que van a producir, entre otras cosas, pues el jugo gástrico. Y bueno, de manera particular, aunado a los problemas digestivos, por ahí ustedes han oído hablar del caso de las úlceras gástricas, que comúnmente está asociado a la presencia de este microorganismo llamado Helicobacter pylori, que si no se atiende adecuadamente puede conducir a problemas de cáncer de estómago, ¿sí? Y pues obviamente se tiene que combatir este microorganismo con un esquema de antibióticos para, pues obviamente, poder contrarrestar su presencia, ¿sí? Hay algunos probióticos que por ahí también les han estado dando uso para poder contrarrestar también a este microorganismo. Ahora bien, en relación precisamente a esas estructuras que se presentan en relación a esta mucosa gástrica,
vamos a tener una serie de glándulas que se pueden localizar en diferentes zonas, ya sea glándulas pilóricas, glándulas bricárdias, o vamos a tener glándulas ocínticas que se pueden encontrar tanto en el cuerpo como en el fondo del estómago. Estas glándulas ocínticas que se encuentran en esta zona del cuerpo y fondo van a producir, entre otras cosas, ácido clorhídrico, que obviamente va a ser responsable de generar las condiciones de acidez o pHs ácidos, el cual va a estimular a una forma inactiva de la pepsina, que es la enzima que va a iniciar la digestión de las proteínas. Esa forma inactiva se conoce como pepsinógeno, que en esas condiciones ácidas se convierte en pepsina. Por ahí también de un factor intrínseco que ustedes recordarán que participa en los procesos de absorción de la vitamina B12 y produce también moco. Glándula del cardias produce moco, así como las glándulas pilóricas producen moco, y como también produce pepsinógeno y una hormona llamada gastrina estomacal que va a participar en los procesos de la regulación de la digestión a nivel gástrico. Por lo tanto, cada una de estas depresiones van a estar conformadas por diferentes tipos de células que acabamos de mencionar y que cada una de ellas van a producir diferentes sustancias, además de las que ya hemos mencionado, y que de manera particular a lo largo de esas protuberancias que van a iniciar en la parte más superior, en la parte superior que es el cuello, de ahí tenemos lo que es el cuerpo y finalmente tenemos el fondo de estas protuberancias que van a estar conformadas por diferentes células. En este esquema trata de representarlo de manera más esquemática, los diferentes tipos de estructuras celulares que van a participar ahí y que están identificadas por diferentes colores. Entonces, vamos a tener que en este proceso se llega a producir de 2 a 3 litros de jugo gástrico, ¿sí? Y bueno, de manera particular, vamos a tener que en la parte más superior tenemos lo que son las células de la mucosa del cuello, que van a producir, entre otras cosas, moco. Y además produce bicarbonato, que es lo que va a ayudar a poder proteger precisamente a nuestro estómago de las condiciones de acidez que se van a generar por el ácido clorhídrico. Entonces, esa capa de moco junto con el bicarbonato pues van a ayudar precisamente a proteger. Entonces, de igual manera, esa capa de moco viene siendo barrera física que se presenta precisamente entre el contenido gástrico con respecto a la superficie de nuestro estómago. Vamos a tener las células parietales que van a producir, en este caso, ácido clorhídrico y el factor intrínseco. En este caso, esta producción va a ser estimulada a través de unos neurotransmisores, en este caso la acetilcolina, así como también la presencia de gastrina estomacal y la presencia de histamina, que de manera particular, pues la histamina es un producto también que se da como mediador químico o una respuesta alergénica. Estos van a permitir entonces que esas condiciones de acidez que van a modificar un pH ácido van a permitir que la forma inactiva de la pepsina, que es la enzima que va a iniciar la degradación de las proteínas en polipéptidos, pues va a permitir lo que se active. Obviamente esas condiciones de pH ácido, que habla alrededor de 2 o de 3, puede ayudar a inhibir ciertos microorganismos. En el caso del factor intrínseco, como ya habíamos mencionado, este va a participar en los procesos de absorción y de disponibilidad de la vitamina B12. Otro tipo de células que vamos a tener ahí, las llamadas células enterocromofinas, que van a producir histamina
y que esta histamina va a ser estimulada su liberación por acetilcolina y por la gastrina. Y como ya mencionamos, esta misma favorece la secreción de ácido gástrico. Después tenemos a las células principales, las cuales van a producir pepsinógeno, que en este caso es la forma inactiva de la pepsina, que va a ser estimulada por las condiciones de pH ácido, el cual va a iniciar precisamente la degradación de las proteínas, y también vamos a tener una lipasa gástrica que va a adenocórdico. Estos van a ser estimulados igual por la presencia de acetilcolina, por las condiciones de ácido que ya mencionábamos, y otra hormona que es la secretina. Tenemos después las células T, que también van a producir otra hormona, la somatostatina, que va a ser estimulada por la presencia de ácido, por las condiciones de pH ácido en el estómago, y que ésta va a participar en la inhibición de, en este caso, de ácido gástrico. Y finalmente, las Se corta, profe. Que es la gastrina, en la cual va a ser estimulada por péptidos. En este caso, la gastrina, acetilcolina, los productos de la digestión de esas proteínas que pueden ser algunos péptidos o algunos aminoácidos. Y por lo tanto también esta gastrina va a llevar a cabo la estimulación de la secreción de ácido clorhídrico, ayuda a la contracción del esfínter esofágico inferior, aumenta la motilidad del estómago que permita, entre otras cosas, llevar a cabo la digestión mecánica y para favorecer la relajación del esfínter pilórico, que va a permitir la salida del producto de la digestión gástrica. ¿Sí? Entonces serían parte de las funciones que van a tener, en este caso, estas sustancias que van a ser producidas por los diferentes tipos de células. ¿Vamos a hacer? Parece que sí, profe. Ok. Perdón. Y bueno, de manera particular, ¿qué es lo que sucede en este proceso de la digestión? Pues vamos a suponer que este estómago es como una especie de licuadora que precisamente va a llevar a cabo parte de esa digestión. Entonces, el producto que viene de la digestión oral, en la cual teníamos condiciones de pH neutros, propiamente pues las condiciones de acidez van a inactivar a la amilasa salivar. Y de manera particular vemos que en este proceso va a haber etapas de propulsión que se van a dar a través de las llamadas ondas peristálticas, que va a permitir movilizar desde el fondo hacia el hilo. Y este proceso posteriormente va a ir permitiendo la liberación de ese producto de la digestión gástrica, permitiendo ir soltando, liberando cantidades muy pequeñas de 3 mililitros de lo que se conoce como el quimo. Ese quimo es el producto de la digestión gástrica. Y esto a su vez hace que el producto regrese por un proceso de repropulsión, y esto va a permitir entonces como una especie de ondas de vaivén que se van a estar dando para poder llevar a cabo este proceso de digestión. ¿Sí? Y el término quimo, que en este caso proviene del término quimo, que significa jugo. ¿Sí? Entonces, ese sería el producto de la digestión gástrica. Ahora bien, de manera particular en este proceso de la digestión, pues también puede llevarse a cabo algunos procesos de absorción de ciertos nutrientes. Ahora, este proceso de la digestión va a tomar en consideración cómo está conformada nuestra dieta.
Podemos tener una dieta rica en carbohidratos, una dieta rica en grasa, una dieta rica en proteínas. Esto hace entonces que de manera particular estos componentes van a tener ciertos efectos en la fase de aporte, en la cual pudieran facilitar más o menos el proceso de saciedad, que en su caso las grasas presentan un efecto de que son las que menos generan saciedad. Y eso hace entonces que las personas puedan seguir comiendo y comiendo. A diferencia, obviamente, de los componentes de la fibra, que comúnmente pueden inducir más fácilmente un proceso de saciedad seguido de las proteínas. De ahí entonces esto hace que los procesos de digestión puedan ser más rápidos o puedan ser más lentos. De ahí entonces que propiamente ese vaciamiento gástrico que se va a llevar a cabo entre 2 a 4 horas después de haber comido. Y también, en cierta manera, va a haber ciertos procesos absortivos que se pudiera dar, sobre todo en el caso de agua o electrolitos, algunos ácidos grasos de cadena corta, algunos fármacos como la aspirina y el alcohol. Entonces, quizás alguien de ustedes por ahí, cuando toman alcohol en un periodo de ayuno, pues sienten que rápidamente se les sube el alcohol y se les aflojan las piernitas, ¿no? Entonces, esto se debe a que precisamente a nivel del estómago es que se puede absorber. Por lo tanto, fácilmente entra al torrente sanguíneo generando los efectos correspondientes. Ahora bien, comentamos que ese estómago que cuenta con esos esfínteres, esas válvulas que no permitan la salida, pues sí pudiera lograrse cuando sucede un proceso de vómito o émesis, en la cual ustedes recordarán por ahí que existen algunos patógenos que son capaces de, entre otras sintomatologías, generar vómito, diarrea, dolor abdominal, etc. Entonces, obviamente, es uno de los procesos que se pudiera generar ahí. Eso hace entonces que se pueda llevar a cabo la eliminación de ese producto gástrico y en algunas veces a partir del duodeno. También sabemos que hay personas con problemas que tienen que ver precisamente con la anorexia o la bulimia, donde se llegan a provocar el vómito. O simple y sencillamente se puede generar una irritación, ¿verdad? Donde las personas se les provoca y esto hace entonces que podamos llevar a cabo dicho proceso. Otras situaciones que pueden generar vómito es a través de los efectos de las anestesias, ¿verdad? O cuando sufren mareos, o en el caso de la morfina, ¿sí? O también otros fármacos que puedan inducirlo como medicamentos de quimioterapia que también pueden conducir a estos procesos de vómito. Por lo tanto, ese producto gástrico que tiene condiciones de pH ácido, pues conducen a daños del tubo digestivo superior del esófago y que eso a lo largo puede generar algún problema incluso de cáncer. Esto hace también que esas condiciones de acidez afecten el esmalte de los dientes y por lo tanto para poder expulsar ese contenido gástrico es como una especie de bombeo, pues obviamente se requiere ejercer una gran presión, ¿verdad? Y esto ocasiona que también el corazón pues tenga que ser esforzado y por lo tanto hay un incremento de la presión sanguínea que puede conducir problemas, en este caso rompimiento de vasos sanguíneos a nivel cerebral y poder causar incluso la muerte. Entonces, pues no es nada agradable, sobre todo las personas que inducen el vómito pues, para mantener su peso corporal, ¿verdad? Entre comillas, un peso normal. Y por lo tanto, sabemos que ese jugo gástrico pues también va a tener pérdidas de electrolitos y pérdidas de agua, ¿sí? Entonces eso también va a traer como consecuencia ese problema.
De manera particular, ese control de la actividad digestiva se puede llevar a cabo ya sea por procesos extrínsecos o procesos intrínsecos, que tiene que ver a través de los sistemas nerviosos, como ya mencionamos, aquellos agentes que van a estimular o que pudieran. Y por otra parte, vamos a tener el control hormonal que van a participar precisamente en dicha actividad. Dentro de los controles intrínsecos, o sea, la parte dentro de ese tubo digestivo, pues van a tener los llamados reflejos cortos. Esos reflejos cortos van a estar mediados precisamente por los plexos nerviosos locales que van a conformar parte del sistema nervioso entérico, y por otra parte vamos a tener las hormonas que se llegan a producir localmente por las células, que en este caso ya hemos mencionado, y que van a dar una respuesta, ya sea un estímulo químico, como mencionamos algunos productos de la digestión, como el caso de algunos aminoácidos o péptidos, y obviamente por los procesos nerviosos. En el caso de los controles extrínsecos, que están fuera de, van a incluir reflejos largos. ¿Por qué? Porque obviamente a partir de nuestro cerebro, que es donde va a participar también en los procesos de la regulación, esto va a tener que esos reflejos son más largos y están implícitos la participación del sistema nervioso central y los sistemas de nervios autónomos extrínsecos. Entonces, parte de esta regulación, vamos a ver que existe una fase cefálica que precisamente es regulada por el cerebro, el cual va a responder a diferentes factores externos que van a inducir que precisamente incluso las personas vomiten. Hay personas que son muy asquerosas, vamos a llamarlas entre comillas, que pues, están comiendo y alguien empieza a hablar y dice que el bebé pues se hizo aguadito, hizo verdecito, lo que sea, y pues las personas pues pueden conducir precisamente a un problema de ese tipo, ¿no? O olores desagradables que pudieran existir en el medio ambiente, pues eso también puede generar que esa actividad digestiva se vea afectada, ¿no? Este esquema trata de representar precisamente lo que va a ocurrir a través de estos procesos. Entonces podemos tener estímulos externos, en la cual tenemos los sentidos de la vista, el olfato y el gusto. Entonces, si ustedes están comiendo algo sabroso y de repente ven una cucaracha, pues de igual manera puede inducir que precisamente las personas puedan inducir un vómito, ¿no? O simple y sencillamente tú puedes oler que la comida huele descompuesta y pues igual puede ocurrir un fenómeno de este tipo. Entonces, obviamente, todas estas afectaciones que se va a dar comúnmente a través de lo que se conoce como el nervio vago, donde precisamente vamos a tener esos reflejos largos y que se va a dar precisamente a través de diferentes sistemas nerviosos viscerales aferentes y por otra parte los sistemas viscerales eferentes extrínsecos que participa el sistema nervioso autónomo. Entonces, internamente vamos a tener estímulos que se van a producir en ese tracto gastrointestinal, donde vamos a tener diferentes receptores que pueden ser quimioreceptores, osmoreceptores o mecanorreceptores, que precisamente, entre otras, tienen que ver con los procesos de estiramiento que se puede dar, ¿verdad?, por la gran cantidad de alimento que pudiera acumularse. Entonces, el comer demasiado, pues eso puede inducir que las personas también vomiten, ¿no? Estos sistemas de receptores, tanto químicos como mecánicos o osmóticos, pues van a inducir reflejos cortos que se va a dar a nivel de los plexos nerviosos locales y que de otra manera van a estar asociados también a la producción de ciertas hormonas. De ahí que se considera que el intestino es nuestro segundo cerebro.
va a dar como consecuencia ciertos efectores a nivel de músculo liso o de las glándulas. Que esto, de otra manera, pues tiene que ver con los aspectos de la motilidad que se va a dar. Y como respuesta, pues puede haber un cambio en la actividad contráctil o a nivel secretorio, en donde precisamente vamos a tener que después de la digestión gástrica vamos a tener la digestión intestinal. Entonces van a estar interconectados. Entonces, ¿esto qué va a suceder? Que una vez que se termine la digestión gástrica, inicia la digestión intestinal. Y que de igual manera se van a producir ciertas hormonas que van a permitir que participen otros órganos para llevar a cabo estas funciones. ¿Sí? Entonces, es a grandes rasgos cómo se va a llevar a cabo parte de esta regulación a través de esos llamados reflejos cortos o reflejos largos. No sé si hasta aquí se entendió. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, gracias. Y bueno, este esquema lo que trata de representar es parte de lo que ya mencionamos. Tenemos en color fuchsia los estímulos iniciales, en color gris una respuesta fisiológica y en color rosadito un resultado. ¿Sí? De lo que hablamos precisamente en la etapa anterior, tenemos estímulos, tenemos efectores y tenemos una respuesta. Eso es lo que se refiere. Entonces, de manera particular, pues ya mencionamos, tenemos diferentes receptores, pueden ser quimioreceptores o mecanorreceptores. Y vamos a tener, en este caso, células que van a producir hormonas, que en este caso, aquellas que se producen a nivel intestinal se consideran como células enteroendócrinas. Entero, que significa intestino, y endócrinas, que van a producir hormonas. Y que obviamente después de la digestión gástrica tenemos la digestión intestinal, donde obviamente tenemos la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, que es precisamente donde ahí también se van a secretar estas hormonas. Y de manera particular hemos mencionado que vamos a tener la producción de secretina, vamos a tener por ahí la CCK, llamada también colocistocinina, y otros péptidos que pueden generar algún efecto. Y mencionamos entonces que tenemos la vía de los reflejos cortos y la vía de los reflejos largos, en donde los reflejos cortos van a participar el sistema nervioso entérico, de los llamados plexos que ya mencionamos, así como también los centros del sistema nervioso central, y dentro de estos también vamos a tener el sistema nervioso autónomo, donde tenemos la actividad simpática y la actividad parasimpática. Y esto pues va a traer como consecuencia o como resultado precisamente disminución de la fuerza contráctil, la velocidad de vaciamiento gástrico, que obviamente pues, se va a llevar a cabo a nivel estomacal. ¿Sí? Y bueno, este nada más es un esquema que compara precisamente los dos tipos de sistemas que conforman el sistema nervioso autónomo, también conocido como vegetativo, donde tenemos al sistema simpático y al sistema parasimpático, donde pues obviamente nuestro regulador central es nuestro cerebro, y de ahí tenemos nuestra médula espinal, en la cual a lo largo de esa columna tenemos diferentes vértebras que se clasifican de acuerdo al sitio donde pudiéramos tenerlas, como cervicales, torácicas, lumbares, sacras o coxígenas. Y que de manera particular, ustedes han visto quizás en las películas, cuando una persona sufre una caída, ¿verdad?, de un proceso traumático, pues pueden afectar, ¿verdad?, ciertos sitios de su cuerpo, provocando parálisis, y que precisamente hay un daño en esas vértebras, y de esta manera pues, pueden afectar el funcionamiento de otros órganos. Entonces, es como si fuera un sistema de conducción de electricidad, donde precisamente vamos a tener, en el caso simpático, tenemos un sistema que le conocen como sistemas preganglionales,
que como son circuitos a partir de los cuales se distribuyen los sistemas nerviosos. En el caso del sistema parasimpático, propiamente no tenemos una distribución, en este caso, preganglionar. A diferencia de que en el caso de los órganos que tenemos de los ojos, las glándulas salivales, solamente en este caso, por medio de esos pares craneales de los nervios que tenemos aquí representados, si pudiéramos tener una región preganglionar. Y entonces vemos que cada una de esas terminales nerviosas pues van a estar asociadas a la regulación precisamente de cada uno de estos órganos. Y por lo tanto vamos a tener algunos efectos que unos pueden estar durante el día, otros sobre la noche, y esto hace entonces que de manera particular, caso simpático, pudiera activar el organismo, incrementa los gastos energéticos y pudiera funcionar durante el día. Y en el caso del sistema parasimpático, relaja el organismo, disminuye el consumo de energía y pudiera funcionar durante la noche. Entonces, ¿cómo está? Y precisamente lo que comentamos en estos procesos de la regulación que vamos a tener, ya tomando en consideración la digestión gástrica y posterior a ella tenemos la digestión intestinal que se va a llevar a cabo en el intestino delgado, donde la primera porción de este es el duodeno. Entonces vamos a tener una regulación cefálica que comúnmente se va a dar a través del nervio vago y que representa una regulación entre un 30 o un 40%, tomando en consideración los diferentes estímulos que nosotros podemos percibir a través de los sentidos de la vista, del gusto, ¿verdad? Y a nivel gástrico vamos a tener precisamente la mayor regulación, en la cual esta fase gástrica va a estar asociado precisamente a los reflejos nerviosos secretores locales, ¿verdad? Y vamos a tener, por lo tanto, parte también de la regulación de los reflejos largos del sistema nervioso, que se va a dar precisamente a nivel del nervio vago. Endocrinas que al producir esas hormonas van a ser transportadas a través de la sangre y van a activar o van a participar con otros órganos como puede ser el páncreas o la vesícula biliar. Entonces es como estaría conformada parte de esta regulación de la digestión gástrica. No sé si se entendió hasta aquí. Sí, profe. Ok, gracias. Y bueno, este esquema nos trata de representarnos parte de lo que se va a llevar a cabo en este proceso, de la regulación de la secreción, en este caso, del jugo pancreático, que también va a participar, como ya mencionamos, en parte de estos procesos. Entonces, por una parte vamos a tener que el quimo ácido, que es el producto de la digestión gástrica, va a entrar al duodeno, en este caso, que es la primera porción del intestino delgado, el cual podemos tener un quimo rico en grasas y proteínas que va a inducir la liberación de una hormona que es la colecistocinina, y que estas, en este caso, que están representadas aquí por unos círculos moraditos y unos círculos rojos, que es por una parte la colecistocinina y por otro lado tenemos la secretina, las cuales van a ser transportadas a través de la sangre y de otra manera van a estimular, en este caso, en el páncreas, dos características. Uno, un jugo pancreático rico en enzimas,
que es estimulado por la producción de la colecistocinina, y por otro lado la secretina nos va a permitir producir un jugo pancreático rico en bicarbonato, ya que como sabemos el producto de la digestión gástrica es ácido. Por lo tanto, ese jugo pancreático que va a ser rico en enzimas necesita tener condiciones de pH óptimos para que lleven a cabo su función. De ahí entonces que este jugo pancreático rico en bicarbonato va a permitir neutralizar estas condiciones de pH ácido para que posteriormente se den las condiciones alcalinas y puedan llevar a cabo su función. Y ya comentamos que durante la fase cefálica, ¿verdad? Y en este caso la gastrina pueden estimular a través del sistema del nervio vago la liberación también de jugo pancreático, que va a participar también en el proceso de la digestión. ¿Sí? Y bueno, comentamos entonces que parte de este control hormonal pues se va a dar a través de ciertos quimiorreceptores que van a estimular precisamente la producción de algunas hormonas. En este caso tenemos para el caso de la colecistocinina, denominada como CCK. Entonces de ahí que precisamente tenemos que la liberación, la producción de acetilcolina, que es un neurotransmisor que se da a través del sistema nervioso y a través de un péptido liberador de gastrina, van a estimular, entre otras cosas, al páncreas, el cual pues, va a inducir también la producción de enzimas que van a degradar o terminar la degradación de las proteínas, en la cual tenemos tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y otros sistemas que actúan sobre las proteínas. Entonces esa tripsina es otra enzima que va a actuar precisamente y que esta pudiera inhibir a nivel de las células enterogástricas. ¿Sí? Y por otro lado, comentamos que podemos tener que estas proteínas que se degradan a nivel del estómago nos pueden producir polipéptidos. Posteriormente, también podemos tener aminoácidos o un quimo rico en grasa, los cuales pudieran estimular a nivel de estas células del epitelio para la producción de esta hormona que va a ser transportada por la sangre para que actúen precisamente en las funciones que ya mencionaba. Y este cuadro pues, trata de resumir parte de lo que ya hemos mencionado, nada más que con otra referencia, ¿sí? Donde ya habíamos hablado de los diferentes tipos de células que van a conformar precisamente estas protuberancias que van a estar conformadas por diferentes células y las sustancias que van a producir. ¿Okay? En el caso de la muscularis, que ya hemos mencionado, pues es la que va a participar en la generación de las ondas peristálticas y que van a ayudar, aparte de la digestión mecánica, en macerar los alimentos, permitir llevar a cabo la mezcla de los alimentos con el jugo gástrico y, en este caso, para facilitar la expulsión del mismo a través del esfínter pilórico. Y por lo tanto, ese esfínter pilórico, que es la válvula ya que va a conectar el estómago con el intestino delgado, pues permite la salida del quimo hacia el duodeno y evita el reflujo desde el duodeno hacia el estómago. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora bien, después vamos a tener la siguiente fase de la digestión, que es la digestión intestinal, donde vamos a tener la participación de otros órganos, como es el caso del páncreas y del hígado y la vesícula biliar. Entonces, este páncreas, que proviene del término pan, que significa todo, y creas, que significa carne. Ese páncreas está conformado ¿se ve la presentación?
Sí, profe. Ok, gracias. Entonces comentamos, este órgano va a estar conformado por una cabeza, un cuerpo y una cola, como si fuera, digamos, una especie de serpiente, ¿no? Y bueno, sus dimensiones de 12 a 15 centímetros por 2.5 centímetros es lo que llega a medir este órgano. De igual manera, este órgano va a producir lo que es el jugo pancreático, en la cual pues, vamos a tener que va a estar conformado por dos conductos. Un conducto llamado pancreático o principal, un conducto de Whitney, y por otra parte tenemos un conducto accesorio o también conocido como Santorini. Entonces, explicábamos que este páncreas va a liberar un jugo pancreático rico en bicarbonato y un jugo pancreático rico en enzimas. Entonces, de ahí que comentábamos que primeramente nosotros necesitamos neutralizar el pH ácido que proviene del timo y posteriormente dar las condiciones de pH para que puedan actuar el jugo pancreático rico en enzimas. De ahí que precisamente este primer conducto accesorio de Santorini produce esa condición de jugo pancreático rico en bicarbonato y posteriormente el conducto pancreático principal que va a producir un jugo pancreático rico en enzimas. Ahora bien, estos conductos van a coincidir a nivel del duodeno también en donde hay la liberación de las sales biliares. Entonces, esta ámpula conocida como hepatopancreática o ámpula de Bates, que es precisamente donde va a coincidir la liberación de este jugo pancreático y obviamente la liberación de esa bilis que proviene del hígado o directamente de la vesícula biliar. Y precisamente pues, esto se va a dar en el duodeno. Y bueno, este es un esquema que trata de representarnos la incorporación de estos dos órganos. Entonces vemos en el caso del páncreas, ¿verdad? Las estructuras que ya mencionábamos, en donde tenemos estos dos conductos, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a tener ese conducto pancreático accesorio, que es el que se encuentra por la parte superior y es el que va a liberar precisamente este jugo pancreático rico en bicarbonato para neutralizar el timo ácido proveniente de la digestión gástrica. Y el conducto principal, en este caso, que va a producir el jugo pancreático rico en enzimas. Y van a coincidir precisamente en lo que es esta válvula o ámpula hepatopancreática. Hepato que viene del hígado y pancreático porque proviene del páncreas, ¿sí? Y de manera particular vamos a tener en el caso del hígado que está conformado por dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho, otro grandote y otro pequeño, y que entre otras las funciones del hígado es donde se va a producir la bilis. Entonces ambos lóbulos van a tener sus conductos correspondientes. En este caso tendríamos un lóbulo, en este caso hepático derecho, y un lóbulo hepático izquierdo, los cuales van a conformar una Y. Y ese tallo de esa Y viene siendo el conducto hepático común, ¿sí? Y tenemos la vesícula biliar, que es el órgano de almacenamiento de la bilis, el cual también va a tener su conducto, que en este caso es el conducto cístico. Ese conducto cístico posteriormente se une con el conducto hepático común y forman una Y, cuya base viene siendo el conducto biliar, ¿sí? Y es a través de este conducto biliar precisamente que se va a unir junto con el conducto del páncreas, que ya mencionamos, que es precisamente a través de esa ámpula hepatopancreática, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Ok.
bueno, al igual como en otros órganos, en esas secreciones que se van a llevar a cabo en el páncreas, nos dice que vamos a tener dos tipos. Una llamada endocrina, que está asociada precisamente a la producción de hormonas. Ustedes han ido a hablar a los endocrinólogos, que son los médicos especialistas en hormonas. Entonces, de ahí que esa secreción endocrina va a ser la que va a producir hormonas. Y que, en este caso, esta secreción pancreática es una cantidad muy pequeña, que representa el 1% de esa producción con respecto a la secreción exócrina, que es la que tiene el mayor porcentaje, ya que es ahí donde se van a liberar las enzimas digestivas que conforman dicho jugo pancreático. En este caso, la secreción pancreática endocrina van a ser producidas a través de las células llamadas de Langerhans, en la cual vamos a tener diferentes tipos de células, que en este caso serían las células alfa, las células beta y las células B. Cada una de estas células, que están representadas por diferentes colores, van a producir, obviamente, cada una a diferentes hormonas. Dentro de ellas, pues vamos a tener al glucagón, la insulina, la somatostatina y un polipéptido pancreático. Entonces, cada una de estas van a ser producidas por diferentes células. Entonces, de manera particular, tenemos que el caso de la insulina pues, es producida por las células B. Y que de otra manera, pues van a participar en la regulación de los procesos metabólicos y por lo tanto en el metabolismo de los azúcares, como es el caso precisamente de la insulina o el glucagón o la somatostatina. Mientras que la producción exócrina se va a llevar a cabo en estructuras conocidas como acinos, que están representadas precisamente por estas vesículas, ¿verdad?, englobadas por un color, una célula anaranjada. Y estas van a producir precisamente las diferentes enzimas en donde vamos a tener amilasa pancreática, lipasa pancreática, tenemos tripsina, timotripsina, carboxipeptidasa, elastasa, inhibidores de tripsina o ribonucleasa o desoxirribonucleasa. Que cada una de ellas, pues obviamente va a actuar sobre diferentes sustratos, entre ellos, pues van a actuar sobre los productos intermedios de la degradación de los polisacáridos. Tenemos un caso de la lipasa que va a actuar sobre los lípidos, la tripsina, timotripsina, etcétera, van a participar en la degradación de las proteínas y la ribonucleasa y desoxirribonucleasa pues va a actuar sobre los ácidos nucleicos. Y bueno, de igual manera, este jugo pancreático va a haber una producción alrededor de 1.2 a 1.5 litros al día, condiciones de pH, en este caso de 7.1 a 8.2, y el mayor componente pues es agua, y vamos a tener sales, ya mencionábamos, son algunos reguladores de fosfatos, en los cuales vamos a tener igual ciertos iones, sodio, potasio, y obviamente vamos a tener bicarbonato, que es el que va a ayudar a dar las condiciones para neutralizar el pH ácido. Y por lo tanto vamos a tener los diferentes sistemas enzimáticos que van a actuar obviamente sobre los diferentes sustratos, ¿sí? Es otro esquema de lo que representa las diferentes células, las células acinares y los islotes de Langerhans. Ahora bien, ¿qué va a suceder a nivel de la digestión intestinal? Pues va a terminarse la digestión de carbohidratos, va a terminarse la digestión de las proteínas y comúnmente se va a llevar a cabo mayoritariamente la digestión de las grasas y por lo tanto de la digestión de los ácidos nucleicos. Entonces estas proteínas
que provienen de la dieta, pues a través de las proteasas que tengamos a nivel intestinal, en el caso del estómago, el intestino delgado, pues van a permitir obtener péptidos largos que posteriormente, a través de ciertas peptidasas del intestino delgado, nos van a producir péptidos cortos que pueden estar conformados de 2 o 3 aminoácidos. Cada uno de estos sistemas enzimáticos pueden ser de diferente naturaleza, en la cual pudiéramos tener proteasas o serinproteasas que van a tener como especificidad ciertos sitios activos o ciertos sitios más bien donde van a romper ciertas partes de la cadena polipeptídica. De ahí entonces cada una va a tener cierta especificidad por residuos de aminoácidos donde puedan atacar. Estos péptidos, en este caso, posteriormente a nivel de las células intestinales llamados enterocitos, o bien por la actividad bacteriana que existe a nivel intestinal, pues lo que va a ocurrir es que puedan sufrir a cabo diferentes procesos como la oxidación o síntesis de proteína, o se puedan generar otros metabolitos a partir de esto por reacción bacteriana. Y esos aminoácidos que van a ser absorbidos a nivel intestinal van a ser posteriormente transportados a través de la sangre para que posteriormente puedan ser utilizados para la síntesis de proteínas o otras sustancias que se requieran. Entonces sería a grandes rasgos lo que va a ocurrir. Este esquema trata de representar parte de lo que ya también mencionábamos, donde a nivel gástrico vamos a tener las condiciones de pH ácido, que su precursor pepsinógeno se convierte en pepsina, la forma activa, que va a degradar esas proteínas para obtener algunos polipéptidos. Posteriormente, a nivel intestinal, vamos a tener la participación de tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas, elastasas, donde podemos obtener oligopéptidos, y a nivel del borde del cepillo, que está conformada por las microvellosidades de las células intestinales llamadas enterocitos, vamos a tener por ahí algunas aminopeptidasas que pudieran, en este caso, actuar y producir algunos aminoácidos, algunos péptidos, los cuales van a ser absorbidos, y otros de ellos, a través de las peptidasas citoplasmáticas, van a producir los aminoácidos. Y con eso se terminaría la digestión de las proteínas. Eso sería en este caso. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, los procesos de absorción de estas proteínas, comúnmente un 70% va a ser en forma de aminoácidos simples y otro menor porcentaje, un 30%, como péptidos cortos. Y esto es lo que trata de representar parte de lo que ya hemos mencionado, y donde vamos a tener la acción de estas enzimas que son producidas por el páncreas. Entonces, ya mencionamos, en el caso del páncreas, vamos a tener los conductos que van a producir, en este caso, un jugo pancreático rico en enzimas. En el caso de las proteínas, pues vamos a tener a la tripsina, la quimotripsina, carboxipeptidasas y otras. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que cada una de estas enzimas tiene ciertos precursores inactivos. En el caso de la tripsina, vamos a tener su precursor, que es el pepsinógeno, que por medio precisamente de una enteropeptidasa ligada a membrana del duodeno, va a estimular para que este tripsinógeno se convierta en tripsina. Y la tripsina se va a encargar de activar, en el caso de la quimotripsina y la carboxipeptidasa, a través de sus precursores correspondientes, que es el quimotripsinógeno, que se convierte en quimotripsina, y tenemos la procarboxipeptidasa, que se convierte en carboxipeptidasa.
Entonces va a ser la cascada que se va a dar a través precisamente por medio de la tripsina. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Ok. Y bueno, de manera particular, pues sabemos que estas proteínas están conformadas por diferentes aminoácidos que están representados por la AA1 hasta la AA8. Esto implica que en los extremos vamos a tener un grupo carboxilo terminal, un grupo amino terminal. Y por lo tanto vamos a tener diferentes residuos de aminoácidos en la cual cada una de estos sistemas enzimáticos van a romper o van a tener preferencias por esos sitios donde puedan llevar a cabo el rompimiento de las mismas. Entonces ya comentamos, a nivel gástrico se inicia la digestión de las proteínas, donde el pepsinógeno, por la acción de las condiciones de pH ácido, se convierte en su forma activa, que es la pepsina, y después a nivel intestinal vamos a tener los precursores de las otras enzimas, que tenemos el tripsinógeno que se convierte en tripsina por una enterosinasa intestinal, y esta tripsina a su vez va a estimular al quimotripsinógeno para producir la quimotripsina, o la lactasa para producir el lactasa y la carboxipeptidasa. Entonces, cada una de estas enzimas van a tener preferencia para romper aquellos sitios donde se encuentran estos residuos de aminoácidos. Y de manera particular, de las carboxipeptidasas tenemos tipo A, tipo B, en donde pueden tener preferencias por determinados tipos de aminoácidos. ¿Ok? Esto es lo que trata de representar dónde van a actuar cada una de estas enzimas. Esta es parte de lo que ya explicábamos, donde tenemos los diferentes precursores y donde la tripsina los estimula para convertir en sus formas activas. Y en el caso ya de las carboxipeptidasas, comúnmente en aquellos péptidos que lleguen a presentar aminoácidos neutros en un extremo carboxilo, de ahí el término carboxipeptidasa, ¿verdad? Residuos de serina, o en el caso de las carboxipeptidasas B, donde tengamos aminoácidos, en este caso básicos, en el extremo carboxilo, y van a generar precisamente tanto péptidos de aminoácidos libres, neutros y básicos. ¿Sí? Y esta es parte de lo que ya explicamos, nada más de otra forma esquemática, donde ya tenemos los residuos particulares de cada uno de estos aminoácidos, donde pudieran romper cada una de estas enzimas. ¿Sí? Que va a dar origen precisamente a esos oligopéptidos. Y posteriormente pues, tendríamos la acción de las carboxipeptidasas, que dependiendo del tipo de aminoácido, neutros o básicos, es donde van a romper para liberar esos aminoácidos como tal. ¿Sí? Vamos hasta aquí, jóvenes. Sí, profe. Y bueno, de igual manera, como ya mencionamos, cómo se va a llevar a cabo parte de esa secreción pancreática. Entonces, habíamos mencionado anteriormente que a nivel del intestino delgado, de manera específica en el duodeno, va a haber una producción de esas hormonas, que eran la colecistocinina y la secretina, las cuales, de otra manera, de forma esquemática le voy a poner, van a actuar, entre otras, a nivel del páncreas, donde ya mencionamos una de ellas, la colecistocinina, nos va a estimular la producción de un jugo pancreático rico en enzimas, y la secretina nos va a favorecer la producción de jugo pancreático rico en bicarbonato. Y por otra parte también pudieran permitir a la acción a nivel de la vesícula biliar, donde puedan permitir la relajación del esfínter para la liberación de la bilis. ¿Sí? Y por otro lado, pues tenemos igual la acción que se tiene de otras hormonas que ya mencionamos, que participan a nivel
gástrico. Ahora bien, en cuanto al hígado, comentábamos entonces, entre otras funciones, es la producción de la vida. Entonces, ya mencionamos, tienen dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, que ambos lóbulos van a estar conformados por un conducto hepático. ¿Sí? Entonces tenemos un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo, y se van a unir y formando una Y, y la base de este conducto va a ser el conducto hepático común. Ese conducto hepático común va a unirse con el conducto proveniente de la vesícula biliar, que es el conducto cístico, y van a conformar el conducto biliar común, también conocida como el colegio. Y bueno, de manera particular, en cada uno de estos lóbulos, que van a estar conformados o van a estar unidos por un ligamento falciforme, y que van a producir ambos esta parte de bilis, que van a ser transportados a través de diferentes canículos biliares, de tal manera que ese conducto hepático común se una con el conducto cístico proveniente de la vesícula biliar y conformen el conducto biliar común. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos hasta aquí? Sí, profe. Ahora bien, las células que en este caso tenemos en el hígado son los hepatocitos. Entonces, de manera particular, estos lóbulos van a estar conformados por esas células hepatocitos que representan un 80%, y por otro lado vamos a tener algunos capilares sanguíneos permeables conocidos como sinusoides, y que además por ahí vamos a tener algunas células llamadas de vínculo endoteliales estrelladas que representan las células de Kupffer. Entonces, en estas células hepáticas, donde se va a producir precisamente parte de esta bilis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes han oído hablar que tenemos dos tipos de sangre, una sangre oxigenada, otra sangre no oxigenada. La sangre no oxigenada comúnmente es la que pudiera transportar todos los nutrientes que se absorben después del proceso de la digestión, sustancias tóxicas, fármacos, etcétera, todo lo que entra a través de esa vía digestiva. Y que la vía principal a través de la cual son transportados, esos nutrientes, se da a través de la vena porta. Y esa vena porta pues, va a llegar directamente al hígado. Y en el caso de este órgano, es un órgano altamente irrigado, ya que además de ahí tenemos a la arteria hepática, que comúnmente va a ser a través de la cual la sangre oxigenada llega precisamente a este órgano, y hay una transferencia o parte de esa sangre, en donde hay una liberación que se da a través de una vena central, una vena hepática, y que de otra manera va a estar irrigada con otros órganos, como habíamos mencionado en clases anteriores. Y bueno, este es de manera esquemática lo que pudiera ocurrir precisamente en cuanto a las diferentes venas, ¿verdad?, que van a conformar precisamente a este órgano. De ahí que una persona que sufra un daño a nivel de hígado, pues puede sufrir un proceso de sangrado inmediato y puede conducir a la muerte. Entonces, es un órgano también muy importante, ¿no? Y por ahí existe la llamada tríada portal, que está conformada por un conducto biliar, la venícula porta y la arteriola porta. Y a lo largo precisamente de estos lóbulos, pues tenemos aquí las diferentes estructuras que van a conformar precisamente los hepatocitos y las células endoteliales o sinusoides. Y tenemos igual algunos macrófagos estrellados, que en este caso pues tienen que ver con los procesos de defensa que suceden, ¿no?
Ahora bien, esta bilis que se va a producir más o menos alrededor de 800 a 1 litro, 800 mililitros a 1 litro, pues puede presentar coloraciones, sea un color amarillo, color pardo, color verde de tipo oliva. Esto pues va a depender precisamente de la concentración que se tenga de esa bilis. Entonces, comúnmente nos dicen que esa bilis que se almacena en la vesícula biliar pues se puede concentrar hasta 12 veces, tomando en consideración una bilis recién producida por el hígado. Entonces, esta bilis igual va a tener un pH que se encuentra de 7.6 a 8.6, que también van a contribuir a dar las condiciones de pH alcalino para que se pueda llevar a cabo la digestión a nivel intestinal, que es donde se va a vaciar. La función principal que van a tener la bilis es poder llevar a cabo la emisión de los glóbulos de grasa, que comúnmente los tenemos principalmente en forma de triacilglicéridos y que comúnmente son glóbulos de grasa muy grandes, y esto hace que se formen glóbulos de grasa más pequeños, pues para que, entre otras cosas, los sistemas enzimáticos, específicamente las lipasas, actúan sobre estas moléculas. Parte de la composición de esta bilis es un pigmento que se conoce como bilirrubina. Y esa bilirrubina se obtiene a partir de la degradación del grupo N de la hemoglobina, que contienen los glóbulos rojos o los eritrocitos, los cuales ustedes sabrán que se degradan. Y esta degradación implica que este grupo hemo, ¿verdad?, va a conducir a la producción de esa bilirrubina. Y esa bilirrubina puede degradarse en otros compuestos y dar pigmentación, ¿verdad?, a las heces o a la orina. Y se puede convertir en urobilinógeno, puede participar en la coloración de las heces o en caso también de la orina. ¿Sí? Y bueno, de manera particular, vamos a ver que parte de esa bilis vamos a tener las llamadas sales biliares, en las cuales se pueden sintetizar a partir del colesterol, que es otra de las funciones que tiene el colesterol. Podemos sintetizar vitamina D, podemos sintetizar hormonas sexuales, por lo tanto, sintetizamos sales biliares, en las cuales vamos a ver más adelante los diferentes tipos de estas sales biliares. Y bueno, aquí en el esquema lo que trata de representar la estructura que parecen 3 dedos vienen siendo los triacilglicéridos, que es precisamente la esterificación del glicerol con 3 ácidos grasos, los cuales van a ser eliminados estos ácidos grasos a través de los enlaces ésteres que se van a romper por este glicerol. En este cuadro podemos visualizar la composición de la bilis, donde tenemos la que es producida directamente por el hígado y aquella que se almacena en la vesícula biliar. A grandes rasgos, para no perder tiempo, tenemos que el contenido de agua en la bilis hepática es del 97.5% y la bilis vesicular tiene un 92%. Por efecto de dilución o por efecto de concentración, al mayor contenido de agua, la composición disminuye. Menor contenido de agua, la composición aumenta. Entonces, dentro de estos componentes, además del agua, vamos a tener las sales biliares que se van a obtener a partir del colesterol y que por ahí ya hemos mencionado en el efecto de algunos compuestos funcionales, cómo podemos ayudar a reducir esos niveles, ya que si se compite por las grasas y podemos eliminar parte de esa bilis, pues estamos eliminando también colesterol que se requiere para la síntesis de estas sales biliares. Tenemos a la bilirrubina, que es el pigmento, tenemos obviamente niveles de colesterol, tenemos ácidos grasos y tenemos por ahí la lecitina. Entonces,
La lecitina, como ya hemos mencionado, se actúa como un agente emulsificante, en la cual químicamente podemos tener a la fosfatidilcolina, que precisamente lo va a llevar a cabo parte de esa función. Vamos a tener electrolitos, que de otra manera también vamos a tener la producción a través de ellos. Y tenemos bicarbonato, que es el que nos va a ayudar también a mantener condiciones de pH neutro alcalino. ¿Sí? Y bueno, este esquema lo que trata de representar qué es lo que le puede ocurrir al grupo hemo, que está conformado por estos 4 anillos pirrólicos, cuya unidad central es el hierro. Ese es el grupo hemo. Entonces, por un proceso de oxidación en presencia del fosfato de natrio, en este caso reducido, ¿verdad? Vamos a tener la producción de una biliverdina, la cual sufre, de nueva cuenta, un proceso de reducción por el fosfato de natrio reducido, y se va a obtener la bilirrubina. Entonces, esa bilirrubina, que puede presentar pigmentaciones rojizas, se puede convertir en estercobiolina, color café para las heces, o lo podemos tener igual como el caso de urobilina, que da un color amarillo en pigmento de la orina. ¿Sí? Y bueno, en parte también de estas moléculas que tiene la bilirrubina, que pueden también interactuar o unirse con algunos residuos, como vemos aquí, como caso algunos azúcares, etc. Ahora bien, en el caso de estos ácidos biliares, que los podemos clasificar en primarios y secundarios, los primarios van a ser aquellos que son producidos precisamente a nivel del hígado, a partir precisamente del colesterol, por diferentes procesos llevados a cabo por un sistema enzimático, la 7-alfa-hidroxilasa, a través de diferentes etapas, para producir los llamados ácidos biliares primarios, que sería el ácido cólico, o tenemos el ácido fenodeoxicólico. Estos ácidos biliares primarios, una vez que llevan a cabo su función a nivel intestinal del duodeno, posteriormente vamos a tener que hay un proceso conocido como una recirculación interhepática, en donde podemos tener por ahí la acción a nivel intestinal de las bacterias que contienen un sistema enzimático llamado 7-alfa-dehidroxilasa, que va a convertir a estos ácidos biliares primarios en ácidos biliares secundarios, en lo cual el ácido cólico se convertiría en ácido deoxicólico y el ácido fenodeoxicólico se convertiría en ácido lisocólico. Estos ácidos biliares se pueden conjugar con diferentes sustancias, entre ellos aminoácidos, y en este caso puede ser con glicina o puede ser con taurina, y da origen a los que se conocen precisamente como las sales biliares. Entonces, es parte de los papeles que van a jugar estos aminoácidos en la glicina o la taurina, que se pueden conjugar con estos ácidos biliares y formar las sales biliares. ¿Sí? ¿Okay? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Y bueno, estos ácidos biliares secundarios también van a tener un efecto a nivel intestinal, precisamente en algunos procesos, ¿verdad?, que tienen que ver con algunas enfermedades que se pueden dar a nivel intestinal. Y bueno, aquí tenemos parte de las estructuras que se pudieran generar cuando actúa en la taurina. Podemos formar los ácidos taurofenodeoxicólico, que actúa la glicina, el ácido glifofenodeoxicólico, ¿sí? O el ácido glifocólico,
o podemos tener el ácido taurocólico. ¿Sí? ¿Sí? Profe, ¿Dónde? ¿esos sistemas enzimáticos que mencionaba eran de bacterias? En el caso del hígado, aquí vamos a tener a la 7-alfa hidroxilasa. Y por la acción bacteriana vamos a tener a la 7-alfa dehidroxilasa. Entonces estaríamos hablando de probióticos, ¿no? En el caso, puede ser no necesariamente probióticos, ¿sí? Todos ellos que tengan este sistema 7-alfa dehidroxilasa pueden convertir estos ácidos biliares a ácidos biliares secundarios. Bueno, es que mi duda era entonces cómo o si son necesarias estas bacterias para que nosotros podamos sintetizar las sales biliares. Las bacterias contienen esta enzima, los convierten en estos ácidos secundarios, los cuales van a tener un efecto, ¿verdad?, en algunas enfermedades que pueden estar asociadas a nivel intestinal, ¿sí? Pero Entonces no. en la síntesis que se da a cabo en el hígado, no solamente vamos a tener a la 7-alfa hidroxilasa, ¿sí? Y Okay. la 7-alfa hidroxilasa sería por bacterias que tengan esa capacidad de producirla para generar estos ácidos biliares secundarios. ¿Sí? Ok. Sí, después lo vamos a ver más adelante, el efecto que pudieran tener estos ácidos biliares secundarios. ¿Sí? ¿Okay? Y bueno, este es parte del esquema, que se trata de representar la síntesis de estos ácidos biliares primarios a través de diferentes reacciones, y entre ellos vamos a tener por ahí al ácido fenodiocólico, que sufre procesos de hidroxilación para dar el correspondiente ácido cólico. Este ácido cólico, posteriormente, por procesos de fosforilación y coenzima A, va a generar la colilcoenzima A, y esta colilcoenzima A puede posteriormente combinarse con taurina o con glicina y formar el ácido taurocólico o el ácido glicocólico. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Y bueno, entonces, en este esquema lo que trata de representar es que una vez que se lleve a cabo este proceso de emulsión de las grasas por parte de la bilis, vamos a tener un proceso que se conoce como recirculación interhepática. Entero, que significa intestino, y hepática porque vuelve al hígado, que es donde se sintetiza. Entonces, ya mencionamos que en el hígado se lleva a cabo esta síntesis de estos ácidos biliares primarios, donde puede darse la esterificación o conjugación con ácido, con taurina o con glicina, y se va a llevar a cabo el vaciamiento en el duodeno. Entonces, posteriormente sabemos que es intestino delgado, Ok, entonces comentamos, posteriormente vamos a tener esa recirculación interhepática que se va a dar en la parte distal del intestino delgado, que es la parte del hígado. Entonces, un 90% va a sufrir esta recirculación y un 10% puede ser eliminada a través de las heces, que van a contribuir precisamente a parte de esa pigmentación. De ese 90% de esas sales biliares que se absorben, un 95% va a ir nuevamente al hígado y un 5% irá a la circulación sistémica. Y entonces, de manera particular, vemos que cuando nosotros incorporamos en la dieta algunos compuestos como los fitoesteroles, es una manera en que nosotros pudiéramos eliminar parte de estas bilis, y como ende vamos a eliminar parte también del colesterol.
Es un parte de los efectos que pueden ayudar a esto, ¿no? Y por otra parte, pues también van a competir con el colesterol para que este pueda no ser absorbido. Y bueno, de manera particular, lo que trata de representar este esquema, cómo se va a dar precisamente cómo la grasa viene a través de glóbulos de grasa muy grandes y que posteriormente se van a emulsionar formando gotitas de grasa más pequeñas, ¿sí? ¿Ok? Ahora bien, por ahí ustedes han ido a hablar que hay unos problemas asociados precisamente con estos pigmentos de la bilis. Okay. Bueno, este esquema lo que trata de representar parte de lo que ya hemos mencionado, donde tenemos precisamente los ácidos biliares que pueden ser primarios o pueden ser secundarios con los acrónimos correspondientes, en la cual de manera particular esos ácidos biliares pueden estar libres o pueden estar conjugados, ¿sí? Entonces, después de llevar a cabo el proceso de la digestión o la emulsión de esas grasas, posteriormente tenemos la recirculación intrahepática, tomando en consideración precisamente lo que va a ocurrir a lo largo del tubo digestivo. Y posteriormente, pues vamos a tener dentro de esa recirculación intrahepática que se puede dar a través de sistemas de transporte activo, donde son dependientes de sodio, o podemos tenerlo a través de procesos de difusión, ¿sí? En la cual vamos a tener que esos ácidos biliares pueden estar libres o no conjugados o pueden estar conjugados. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto a la regulación que tiene que ver en cuanto a la secreción hepática y vaciamiento vesicular, por ahí entonces nos habla la participación de la colicitocinina, que en este caso se produce a nivel intestinal y es transportada por la sangre, va a favorecer la contracción de la vesícula biliar, así como la relajación del esfínter de Oddi para la liberación de este. Y por otro lado, también vamos a tener una estimulación vagal que proviene a través del nervio vago para producir contracciones débiles y favorecer también el vaciamiento de la misma. ¿Sí? Entonces, igual comentamos, la bilis que se almacena en la vesícula biliar puede ser concentrada hasta 12 veces, de ahí que el cambio de coloración sea diferente, de más concentrada a más oscura, y por lo tanto la concentración de los componentes va a ir aumentando. Y por otro lado tenemos a la secretina, que también al ser transportada a través de la sangre llega y estimula la secreción llamada ductual del hígado, y los ácidos biliares de la sangre estimulan la secreción parenquimatosa, que precisamente tiene que ver con las estructuras de este hígado. Y esto hace entonces que de manera particular los diferentes transportadores que se tienen a nivel de los hepatocitos, que están representados en este cuadro, que puede ser de tipo vasolateral o de tipo canicular, de los canículos a través de la cual se va a producir esa bilis, donde precisamente van a tener cada uno de ellos diferentes funciones. Por una parte, pueden estar asociados a la captación de ácidos biliares conjugados o a la captación de ácidos biliares y otras sustancias xenobióticas, que son cualquier sustancia externa que ingresa a nuestro cuerpo, que pueden ser tóxicos, toxinas, etc. Y otros van a tener la función de segregar ácidos biliares conjugados, otros van a producir la secreción de fosfatidilcolina, que en este caso viene siendo la lecitina, que es necesario para llevar a cabo la emulsión de las grasas. Y otros de ellos van a participar en la secreción de colesterol, que en este caso participa y forma parte de la bilis. Y por otro lado tenemos otros que van a tener la función de segregar ácido litocólico en forma de sulfatos o bilirrubina conjugada, que puede ser con glicina o con taurina.
Sí, a eso es lo que se refiere precisamente, que pueden inducir a la secreción ductual o a la secreción parenquimatosa, que se refiere precisamente a estos tipos vasolaterales o caniculares. Ok, jóvenes, vamos hasta aquí. Sí, profe, me parece que ya acabó la clase. Ya, pues hasta ahí le dejo. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes?